Noches, ¿no, muchachos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? A ver, confírmenme si ya están por ahí y si ya están todos también. Por ahí me... Ah, ya, ya. Present, dice. Bueno, muchachos, entonces ya estamos listos para comenzar. Vamos con las preguntas. Profito, ok. Vamos con las preguntas para comenzar de una vez, porque hay algunas que están sabrosas. Pregunta, ¿se puede ver lo que estoy compartiendo? Sí se ve, ¿verdad? A ver, confírmenme. Sí, perfecto. Entonces vamos a comenzar de una vez, vamos a las preguntas. A ver, les comento, la primera pregunta, chicos, va a ser un texto. Es un texto que nos va a hablar un poco de las características de la propuesta teórica tanto de Charles Spearman como de Thurston. Así que léanlo. Yo me imagino que un minuto, minuto y medio para el texto. Después, ahí mismo en la misma diapositiva está la pregunta. Así que pueden ahí mismo leerla, tienen el texto arriba y ponerme en el chat la clave que creen correcta. Cuando ya vea yo que empiezan a aparecer las claves en el chat, significa que ya en promedio habrán leído el texto y habrán leído la pregunta. ¿Ok? Les voy a dar una pista porque me caen bien. La pregunta número uno, la clave no es la E de enamorado. Solo te puedo decir eso. La uno no es la E. Comienza a leer ahora.
Ah, ya alguien se ha animado y de manera interna, no sé si los demás pueden verlo en el chat, creo que no, me ha mandado su alternativa. Ya hay una personita que me ha mandado, significa que ya pueden ir, ya seguramente algunos han ido terminando. A ver, ¿alguien más de repente? Buena pregunta. Ciencias formales son los que trabajan con temas abstractos, o sea, las matemáticas y la lógica. Esas son las ciencias formales, mi estimado Víctor. A ver, unos 20 o 30 segundos más y vemos la clave, chicos. A ver, anímense también. Ya, a ver, ya son varias, bueno, tres personas que han respondido. Los tres han dado como clave la alternativa de veamos. De lo referido en el texto se puede deducir que el estudio de la inteligencia en sus inicios estuvo fuertemente relacionado a la aplicación de ciencias formales, valorando la exactitud de los resultados. Mis queridos alumnos, esa es la respuesta correcta. Muy bien para todos los que pudieron marcar la letra D. ¿Quién es mi asistente? A ver, ¿tengo asistente? ¿Tengo delegado en este salón? ¿No tengo? ¿Alguien quiere serlo? ¿Alguien se anima? La admin. No, un alumno necesita. Un delegado o una delegada, sí. Puede ser cualquiera. ¿Quién quiere? ¿Quién se anima? Santa madre de Dios, nadie. Bueno, entiendo. Tampoco quiero imponerlo, así que, bueno, la uno o la D. Lo que pasa es que le iba a pedir al delegado que reúna las claves para que al final las entregue, no todas copiadas, pero uno D de deudas. Ya lo noté ahí en el chat, ya ustedes lo manejan. Claro, ¿qué pensabas, Miguel? Que iba a pedir dinero, iba a vender una rifa? No, 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 eso no. Solamente quería que alguien ordenara las claves. Bueno, ya tenemos que la uno es la D, ¿ok? Vamos con la 2, ojo que tiene que ver con el mismo texto. Así que mejor vamos a hacerlo juntos, no hay problema. Dice, 2. De lo referido en el texto, señale el valor de verdad de las siguientes proposiciones. 1. Spearman le da valor como factor de la inteligencia a aspectos más específicos de las habilidades cognitivas del hombre. ¿Qué dicen? ¿Uno verdadero o falso? Deina dice verdadero, Miguel dice verdadero. Spearman le da valor como factor de aspectos más específicos. Claro, específicos. Claro, ya profesor, ya me acordé. Factor G y factor S, específicos. Muy bien. La uno es verdadero. Muy bien. 2. Thurston estaría considerando de que no puede ser solo un factor o dos los que estarían determinando o definiendo la inteligencia del sujeto. ¿Esto es verdadero o falso? Deina y Miguel dicen verdadero. Y no son ni uno ni dos factores. ¿Cuántos propuso Thurston, mis queridos alumnos? ¿Cuál cinco, Deinita? Quedan siete. Muy bien. ¿7.000? Víctor dice 7K, 7.000, no. Siete nada más. No te preocupes. Acá podemos olvidarnos, pero en el examen no. Siete. Ya entonces tenemos que uno y dos verdadero. Ya solo pueden ser la alternativa A o la E de enamorado. Sabroso. Veamos. 3. El estudio de la inteligencia en sus inicios se caracterizó por la forma matematizada de llegar a representar
la base biológica de la inteligencia. ¿Qué dices, verdadero o falso? Deina duda, dice verdadero, pero en pregunta. Falso. La inteligencia en general, no la base biológica exclusivamente. Así que esto no es verdad. O sea, comenzó bien, ¿no? La fórmula matematizada, sí, pero de la base biológica, falso. ¿Ok? Falso. Bueno, ya está la clave, pero vamos a ver si la 4 tiene sentido. Dice, Spearman, ahí se han equivocado, se han comido la A de Spearman, han puesto Sperman. Ya suena raro. Spearman y Thurston coincidieron al pretender definir y explorar la inteligencia. ¿Tú qué dices? ¿Coincidieron en sus definiciones? Falso, obviamente, pues. Thurston le dijo a Spearman, haz severo, no hay inteligencia general. Entonces sería, vamos a ponerlo en el chat, verdadero, verdadero, falso, falso. Por tal motivo, la 2 es la E de enamorado. El que llegó a esa conclusión, perfecto, vamos bien. Vamos con la siguiente. La siguiente ya no tiene que ver. La voy a leer para ustedes. Al referirse Stenberg sobre la inteligencia práctica, dijo lo siguiente. Este tipo de inteligencia hace referencia a la capacidad del ser humano de adaptarse al entorno en el que habita. En primer lugar, el organismo intenta sobrevivir a partir de lo ya existente en el ambiente, aprovechando las oportunidades que ofrece para adaptarse. De lo referido en el enunciado se puede deducir que... ¿Te doy una pista? Te voy a dar una pista, ¿ya? Mm, La D no es la D de deudas, no es la D de deudas. ¿Cuál cree que es la clave? Lluvia de respuesta. Está bien, tienes razón, Aridai. No voy a dar pistas ya. Confunda. No, no, no hay problema, tienes razón, Aridai. Aparte ya les di pistas de 3 preguntas, ahora les toca sin pistas. Igual me gustaría leer ahí cuál creen que es la opción de la 3. Veo que Miguelín ha puesto B, Deina la B. ¿Qué dice la B? A ver, la determinación de la inteligencia viene a partir de la forma como se llegan a solucionar problemas. No, esto no es la clave. No, no es la clave. Víctor por interno y Luis por interno me mandan una respuesta que dice la E. El hombre, a partir de saber aprovechar las oportunidades que le ofrece el medio para su propio beneficio, es lo que le permitiría adaptarse al entorno. En base a la inteligencia práctica y lo que dice el texto, esa sería la respuesta correcta. Bien, 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 bien. Entonces voy a poner ahí en el chat 9 la E de enamorado. Ya que no, pero no lo he puesto en el chat. Chicos, no me manden mensajes por interno, mándenlo con confianza al grupo en general.
pero por interno no, porque se configura de tal manera el chat que hace que yo responda al mismo alumno. Y prefiero siempre contestarles a todos para que, sí, como dice el personaje user, ¿no? O user, sin vergüenza, ¿no? O sea, así nomás. No sean tímidos. Entréguense al mundo del conocimiento y al placer de recibir información orientadora. Sí, la 3 es la E. El hombre, a partir de saber aprovechar las oportunidades que es el medio para su propio beneficio, es lo que le permite adaptarse al entorno. ¿Mm? Ah, tú lo dices porque, profesor, la E es como que literal, ¿no? Como dices tú, es lo mismo. Sí, pero, a ver, tienes razón, pero ¿cuál otra podría ser? La B, es que la B no podría ser, mira, la determinación de la inteligencia viene a partir de la forma como se llegan a solucionar problemas. Es que eso, primero que no se deduce y segundo que no es cierto, ¿no? La inteligencia no, o sea, determinar la inteligencia a partir de la forma como se llegan a solucionar problemas no sería correcto. La supervivencia es lo que estaría generando y condicionando el desarrollo de toda forma de inteligencia. La palabra toda descalifica a la premisa porque hay otros tipos de inteligencia según Stenberg, ¿no? Creativa y también práctica y también analítica, ¿no? Entonces, toda pues quedaría anulada. Entonces, por eso hay premisas que si bien eh, podrían parecer más como inferencias, se descalifican por el mismo contenido, ¿no? Y sí te entiendo, mi estimada a ver, Deina, que la E, más que una inferencia, parece una respuesta bastante vinculada al texto, pero las otras más bien están alejadas del texto y alejadas de la definición teórica de lo que significa inteligencia. Así que por esa razón no pueden ser, ¿ok? Sí, pero te entiendo perfectamente, Deina, te entiendo perfectamente. Vamos ahí con la 3, la E. Creo que lo puse en el chat, no sé, si no, ahí ya lo puse, ¿ok? 3E de enamorados. Vamos con la 4. La inteligencia fluida adquiere su punto máximo de desarrollo de forma temprana, alrededor de la adolescencia. En realidad, alrededor del final de la adolescencia es que alcanza su punto máximo, ya les cuento. Eso decía Cattell. Esto es una gran diferencia respecto al momento de apogeo y desarrollo creciente de la inteligencia cristalizada. De este modo, durante la vida adulta, la inteligencia fluida acostumbra a verse progresivamente reducida a medida que el cuerpo va envejeciendo, así como se van deteriorando las estructuras neuronales. De lo señalado se puede concluir que, ¿qué podemos concluir en base a lo que hemos leído? A ver, con calma y ya no voy a dar pistas. A ver, chicos, ¿cuál creen que es la clave? Anímense. Ahí Miguelito ha puesto una clave, Deina también.
Nadie más por ahora. Vamos a ver. Dice así, ¿no? De ese modo, durante la vida adulta, la inteligencia... Ya. De lo señalado se puede concluir que la inteligencia cristalizada necesita de la inteligencia fluida para su desarrollo y manifestación dentro del campo social. Lo del campo social quizá es lo que desbarata a esta respuesta. Hubieran dicho de repente, la inteligencia cristalizada necesita o se apoya de la inteligencia fluida para su desarrollo, hasta ahí. Pero lo de lo social es innecesario. ¿Qué dice mi amigo Víctor? A ver, la inteligencia fluida y cristalizada se desarrollan en ritmos opuestos con el paso, ahí debería decir con el paso de los años. Esa es la respuesta correcta, Víctor. Esa es la respuesta. Ya, en todo caso, no son exactamente contrarios, pero mientras una por ahí va avanzando, otra va decreciendo. Mientras el viejo se hace más sabio, producto de la experiencia y de la vejez, más sabe el diablo por viejo que por diablo, la inteligencia fluida comienza a decaer, ¿no? Entonces, con el paso de los años, como dice ahí, empieza a decaer una, pero la otra mantiene como inteligencia cristalizada. La 4 es la B, la respuesta correcta. Voy a ponerlo ahí en el chat para que mi asistente lo vaya anotando, ¿ok? Vamos con la que sigue. Ajá, estas son las preguntas sabrosas que tienen para relacionar. Vamos a ver. Teniendo en cuenta los aportes de la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, asocie a continuación según corresponde. Y hay 4 inteligencias: intrapersonal, visoespacial, lingüística y naturalista. Yo voy a leer y tú me dices qué número en romanos es. Dice así, A en minúscula. Augusto se desempeña muy bien como cartógrafo al crear representaciones gráficas de fácil comprensión. ¿Qué estudia un cartógrafo, mi querido amigo? ¿Lo sabes? Todo. No, 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 pero ¿qué estudia un cartógrafo? Ya me pusiste la respuesta, pero ¿qué estudia un cartógrafo? Ah, los mapas, muy bien, es un genio. Entonces, si Augusto hace buenos mapas, todo, ¿cuál crees que el tipo de inteligencia es? Puedes ponerme el número en romanos nomás, para que no sufras más. 2, muy bien. Yo también creo que es inteligencia visoespacial, vamos bien. Después dice, Felipe trabaja como cronista en un diario, ya que tiene mucha facilidad para poder elaborar ensayos y reportes periodísticos. Me muero. ¿Qué tipo de inteligencia es esta que crees que prima en Felipe? Inteligencia lingüística. Profe, esa pregunta me ofende, muy fácil, lo lamento. Discúlpame. Lucas, como filósofo, tiende a reflexionar acerca de los acontecimientos políticos y sociales de la coyuntura actual. Ujú. ¿Qué estará pasando con Lucas? ¿Qué inteligencia tendrá? Deina, Silva, Xiomara me dicen inteligencia intrapersonal. Creo lo mismo que ustedes. Por último, Carlomagno diseña un nuevo producto en la fábrica textil para evitar la contaminación ambiental. Qué tierno. ¿Qué inteligencia creen que sea? Naturalista. Yo también creo lo mismo. Por favor, a esas personas que siempre tienen buena capacidad de relacionar, ¿cuál es la clave? La B de bullying, muy bien. Entonces ahí lo he puesto B de bullying, asistente, por favor, cópielo, regístrelo y entréguelo.
5B de bullying. Estuvo fácil esta pregunta, ¿eh? Pero así puede venir en un examen. ¿Eh? Vamos con la siguiente con calma. La inteligencia cristalizada depende perdón, la inteligencia cristalizada depende en alto grado del aprendizaje obtenido de la experiencia de la persona en el contexto cultural en que vive y se relaciona. El desarrollo de la inteligencia cristalizada de cada persona depende en buena medida de que haga una buena inversión de su inteligencia fluida histórica en hábitos que le permitan aprender cosas nuevas. Dicho con otras palabras, el potencial de desarrollo intelectual con el que nacemos, también llamada inteligencia fluida histórica, logrará un mayor o menor nivel dependiendo de las experiencias educativas que se produzcan durante la vida. De lo referido, se puede concluir que entrégate al gozo de recibir pensamiento orientador y dime cuál crees que es la clave. No veo ninguna clave que quieran compartir, chicos. No se duerman todavía, ¿eh? Ajá, apareció alguien ahí. La C de corazón dice Aridaí. ¿Qué dice el resto? Esa multitud enardecida. Creo que está difícil la pregunta. ¿Qué dice el resto? A ver, Aridaí y Xiomara se animaron por la C. Vamos a ver qué dice la C, ¿no? De lo referido se puede concluir que el desarrollo de la inteligencia y, por ende, del potencial humano estaría íntimamente ligado a factores innatos como también aprendidos en el medio social. Muy bien. Esa es la clave, la 6C. Momento, ahí veo una persona indignada que dice, ¿por qué no la ve? Gritando con mayúscula. La inteligencia fluida condiciona y determina la inteligencia cristalizada. No, no, se relaciona nomás e influye, pero no la determina. No la determina, mi querido amigo. O sea, sí hay una relación, pero no la determina. ¿Ok? Porque si no, la inteligencia cristalizada no sería nada más que otro tipo de inteligencia fluida continuada, pero es otra cosa. Influye sí, pero determinar es que una depende de la otra completamente. Por eso por eso determina eso, sí, lo descalifica. No, no, está bien, me parece chévere que siempre conversemos las preguntas, porque a eso hay que apuntar. Entonces ya lo puse en el chat, espérate. Sí, ya lo puse. 6C, por favor, ¿ya? Anótese, comuníquese, regístrese, almacénese y ya está. Vamos con la siguiente. Y dice así, al afirmarse que la inteligencia emocional incluye nuestra habilidad a la hora de no ceder a las metas a corto plazo que pueden llegar a eclipsar los objetivos a largo plazo, a pesar de que los segundos fuesen mucho más importantes que los primeros si nos fueran ofrecidos también a corto plazo. Proyectos ambiciosos, planes de ganar, mucha experiencia, etcétera. Podemos concluir que justo esto hace mención del video que les pasé del niño, de los niños del marshmallow, ¿no? La inteligencia emocional tiene que ver con esto de no ceder a las metas a corto plazo que pueden llegar a eclipsar los objetivos a largo plazo. Ahí justo tiene que ver con esto. Entonces, podemos concluir que, ¿qué puedes concluir tú de la pregunta 7 con lo que has leído?
Veo algunas cuantas claves. A ver, uno, dos personas se animaron. Bacán, me gusta. ¿Alguien más tiene alguna clave? Les comento que no es la D, ¿ya? Pero también voy a decirles algo. La respuesta es la C de corazón. Dice, ¿no? Voy a bajar aquí. Podemos concluir que uno de los componentes válidos para poner a prueba nuestra inteligencia emocional corresponde a la movilización. Ahora, tú me vas a decir, ¿a qué se refiere esto? Mira, bueno, partiendo de que motivación es poner en movimiento, etimológicamente hablando, claro, movilización no hay que entenderlo en el sentido de mover objetos, sino de autoimpulsarse hacia una meta, movernos hacia una meta o un fin. Entonces, la prueba de tener que desarrollar la inteligencia emocional es ser capaz de autoimpulsarnos, automotivarnos o movilizarnos hacia una meta o un fin. Por eso en el enunciado dice en cuanto a la inteligencia emocional, porque ese sería el contexto donde podríamos entender el concepto de movilización, como movernos, movilizarnos, ¿ok? A eso se refiere la palabra motivación, ¿ok? Perdón, movilización. Es que ojo que motivación viene de mover, ¿ah? A eso se refiere. Y por eso la respuesta es la C. Vale decir que esa pregunta cuando yo conversé con el constructor le digo, ¿a qué te refieres con movilización? Porque me parece que es esa. Y él me explicó literalmente lo que yo les he explicado a ustedes y he querido compartirlo. Y sí, es una pregunta un poco tricky, ¿no? Un poco tramposa, pero la clave es la C, mis queridos alumnos. Porque las otras también están un poco alejadas de la posible respuesta correcta. ¿Ok? Anótese ahí, voy a poner 7C. Ok, vamos con la 8. Linda pregunta. Veamos. Mario es un profesional que utiliza restos de botellas para luego emplearlas como collage y así elaborar representaciones artísticas trascendentales. Por lo que, desde la perspectiva de Robert Stenberg, estaría presentando una y un espacio ahí, coma, mientras que desde el enfoque de Howard Gardner, Mario evidenciaría y un espacio ahí al tener en cuenta la ubicación o distribución de imágenes. Bonita pregunta. ¿Cuál podría ser la clave? Oye, es una lluvia, se animaron todos, ahora sí, los veo empoderados, ¿no? Más empoderado que feminista en el Día de la Mujer. Muy bien, es la respuesta. La E de enamorados. Estaba un poquito fácil, ¿verdad? No, pero vale, está bien, no hay que quitarles crédito. Claro, por lo que está haciendo es inteligencia creativa. Profesor, ¿por qué no es práctica? Porque práctica nos ayuda a resolver problemas y una creación artística no es un problema, es algo que surge de una manera más novedosa. Ahora, si tuviera que apagar una luz y no llego al interruptor, si tuviera que cocinar algo y no tengo todos los ingredientes, ahí sería resolver un problema, algo más práctico. Pero esto es creativo. Artístico, muy bien, creativa. Y ni qué decir, ¿no? Según Howard Gardner sería inteligencia visoespacial. ¿Por qué? Profesor, también puede ser inteligencia, no sé, corporal, sinestésica, ¿no? Porque manipula.
Pero acá te dicen que lo importante es que tiene en cuenta ubicación, distribución de imágenes, o sea, es como un diseño. Por eso es que la clave no puede ser otra más que la E de enamorado. Muy bien a todos que marcaron la letra E. Vamos a poner ahí en el chat 8E. Listo. Vamos con la siguiente. Uy, agarramos carne. Estas son las preguntas, las dos últimas más complejas. Según Piaget, la 9, según Piaget, el aprendizaje está subordinado al desarrollo, mientras que para Vygotsky el aprendizaje es el motor del desarrollo. Entendiendo que entre aprendizaje y desarrollo existe una relación bidireccional y de influencia recíproca, de lo señalado se puede concluir que, ajá, no voy a dar pistas porque me han pedido que no dé, pero ¿cuál crees que es la clave? A ver, no, no se anima nadie. Ah, se animó Miguelón. Bueno, también dicen por ahí la E. ¿Qué dice la E? No existe una manera de poder llegar a definir qué es la inteligencia y qué factor es la que estaría definiendo cómo se desarrolla el individuo a futuro en el ámbito intelectual. No, esa no es la clave. Esa no es la clave. Ahí al toque salta una persona y me dice, profe, la B de bichota. B de chota. Me paciencia, señor. ¿Qué dice la B? Desde la perspectiva de Vygotsky, dependiendo de lo que el sujeto aprenda, eso impactará en su desarrollo de manera directa. Esa es la respuesta correcta. Esa es la respuesta correcta. Pero la E dice no existe una sola manera. Sí, pero no. ¿Cuál es? O sea, ¿por qué tendría que desprenderse eso del texto, no? No, no le veo relación al texto, ¿no? Podría decir la E, no existe una sola manera de definir pensamiento, no existe una sola manera de definir qué es la realidad. Sí, pero las posiciones de Piaget no difieren tanto en qué es la inteligencia. La posición con respecto a Piaget y Vygotsky difieren tanto en lo que es cuánto influye el aprendizaje en el desarrollo y cómo el desarrollo tiene o no una relación con el aprendizaje o no, si es directa, bidireccional. O sea, aquí el texto nos habla de la relación que hay entre aprendizaje y desarrollo, no en lo que es definición de inteligencia. Ambos abordan el tema de la inteligencia, ¿ok? Y ven los ingredientes que hay dentro, cómo se relacionan. Oye, aprendizaje con desarrollo, no, que el desarrollo es esto, no, que el aprendizaje, ok. Pero no es tanto, ¿ok? No es tanto la definición de inteligencia. Capacidad para resolver problemas, eso no es lo que difieren ellos, sino los ingredientes, cómo se relacionan.
¿ok? Por eso no es la E. En cambio, la B, sí, la B es completamente cierto. La B de bullying, ya vamos a ponerlo ahí, pero vale, me parece genial que hagan las observaciones, chicos, no se queden. Yo prefiero eh, tener estos así comentarios, así, por más que podamos seguir de alguna manera, ¿cómo se diría? Debatiendo y de repente no llegando a una misma conclusión, pero prefiero que pase eso a que solamente sea un aprendizaje receptivo. Así que gracias por ahí, por la observación. Pero la 9 es la B, es lo que plantea. Vamos con la última, la 10. Ay, ay, ay. Dice así. Al afirmarse, dos puntos, que la principal semejanza entre Piaget y Vygotsky es que consideran que el entorno social tiene una gran importancia en el desarrollo de cualquier persona. Para Piaget, las interacciones sociales contribuyen al desarrollo cognitivo. El desarrollo cognitivo sigue un curso inalterable y universal guiado por mecanismos internos de asimilación, acomodación y equilibración. Y la experiencia social es un factor más para explicar los cambios evolutivos. Para Vygotsky, el desarrollo toma forma en las interacciones sociales. No existe al margen de la experiencia social y la cultura es un proceso social y cultural en esencia. De lo referido se puede concluir que, linda pregunta, ¿cuál crees que es la clave? Lúcete. Veo que van apareciendo algunas eh, claves. Víctor, Deina y Xiomara. Ok. Y por ahí también Miguel. Lluvia de respuestas. ¿Qué dice la E? Dice, de lo referido se puede concluir que Piaget estaría considerando la interacción social como un factor que influye en el desarrollo, mientras que para Vygotsky se considera determinante para el desarrollo intelectual. Mis queridos alumnos han dado en el clavo. Perfecta respuesta. Esa es la respuesta correcta. Qué bueno que fueron varios los que llegaron a ella. Y en realidad esa frase como que resume muy bien el pensamiento piagetano y vigotskiano, que tienen puntos donde convergen, ¿no? Pero también lo que diferencia es que para Piaget, sí, bien lo social, pero para Vygotsky es fundamental. O sea, para Vygotsky es como que no, no es que esté bien, sino que es lo máximo. Así que muy bien con la clave, la 10E. No tengo asistente, pero ¡epa! Miguel Espinosa, ya que Miguel, te has ganado el cielo si es que existe. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. 10E, espectacular. Profe, ¿por qué la 7 es la C? Ya me mataste. Ah, ya. Víctor, ¿dónde estabas cuando hablé? Ah, ¿te habías ido al baño o a comer un arroz chaufa? Expliqué por qué era la C. ¿Dónde estabas, Víctor? Dime la verdad. Es más, me llamaron. Voy a leer la definición del por qué es la C. Como le dije a tus compañeros, el constructor me explicó así. Miren, vamos ahí. Partiendo de que la motivación es poner en movimiento etimológicamente, no entendamos movilización en el sentido de mover objetos, sino de autoimpulsarse hacia una meta o fin. La prueba de tener o que desarrollar inteligencia emocional es ser capaz de autoimpulsarnos, automotivarnos
o movilizarnos hacia esa meta o fin. Por eso es que en el enunciado dice en cuanto a la inteligencia emocional, y por ese sería el contexto de la palabra movilización, vinculada a motivación o automotivación, no a un objeto, ¿ok? No movilizar un objeto, sino movilizar uno. A eso se refiere. No, pero está genial que mi buen amigo Víctor haga la pregunta, porque eso de quedarnos con las dudas no tiene sentido en este mundo. ¿Ok? Entonces estamos en la 10. Tarán, listo, gracias. Pero ahora vamos a lo otro. Ahora, tengo que preguntar esto necesariamente. Chicos, ¿tuvieron clase de filosofía hoy? Excelente. ¿Y me puedes decir cuál fue el tema, o me pueden decir cuál fue el tema que vieron? Éstica, ética y moral. Cuando pusiste éstica, Silva, pensé que era estética, pero es ética, ok, no me confundo. ¿Ya sabes de dónde viene la palabra ética? ¿De dónde viene la palabra ética? Bueno, debes saberlo, si lo han visto hoy está fresquito. ¿De dónde viene la palabra ética? Me mataron. ¿En serio? ¿Ética de dónde viene? Tienen que decírmelo, ¿eh? Etos, muy bien, Miguel. ¿Y etos qué significa? Porque la idea es, bueno, tienes la palabra. ¿Qué significará etos? Costumbre, ¿no? ¿Cómo te acostumbras comportar, mi querido Miguel? ¿De una manera correcta o incorrecta? Interesante. ¿Y quién define qué es lo correcto? Eh, para ser muy sinceros, para ser muy sincero con usted, los mismos límites entre la ética y la moral son un poco brumosos. Pero si tuviéramos que buscar una buena definición o una buena manera de compararlos, es que la moral está más relacionada a un conjunto de normas, finalmente. Hay una moral cristiana basada seguramente en un gran conjunto de normas y sobre todo por ahí en 10 mandamientos. Ya, la ética es más bien el estudio filosófico de esas normas, ¿no? ¿Por qué debo honrar a mi padre y a mi madre? ¿Qué significa? ¿Qué significa que santificaré las fiestas? La ética va más al estudio del amor, ¿no? La moral sería un conjunto de normas, pues, ¿no? ¿Quién es el primer filósofo que ustedes recuerdan del pasado, por así decirlo, que estudió o empezó a hablar de la moral? Sócrates, ¿no? Esa moral intelectualista, porque para Sócrates la gente que hace el bien lo hace porque sabe lo que es el bien, basándonos en que el que sabe hacer torta de chocolate puede hacer la torta de chocolate. Primero hay que saber, si una persona hace mal una torta de chocolate es porque probablemente no sabe hacer torta de chocolate. Y lo mismo pasa con el comportamiento humano. La persona que se porta bien es porque sabe lo que es el bien. Y ya eso, si te acercas al bien, ya no vas a querer el mal, pues, ¿no? La ética intelectualista que condiciona el accionar humano en base al conocimiento. Interesante. Después estoy seguro que otros grandes pensadores han hablado del accionar, ¿no? Seguramente tú has escuchado de la ética eudemonista, hedonista, en fin. Pero después llegamos a un punto en que hay un gran, que podríamos llamar al padre,
de la moral ya a partir de la era más moderna, ¿no? Que es Kant. Kant tiene un libro que habla sobre la moral. ¿Cómo se llama ese libro? Crítica de la razón práctica, escrito más o menos a mitad de la década de los 80, pero en el siglo XVIII, 1780 y algo. Crítica a la razón práctica. Debes haber visto tú ahí las máximas y los imperativos categóricos e hipotéticos, ¿no? ¿Cómo debemos guiarnos, ¿no? ¿Qué nos debe guiar hacia nuestro comportamiento, vamos a decirlo así, adecuado, ¿no? El deber. Porque el deber me hace libre. Porque si yo actúo como un animal salvaje, en realidad soy preso de mis instintos. Pero si yo actúo de manera correcta, es que me estoy liberando de mis instintos. Por eso, compórtate bien, actúa en base al deber, a lo correcto, y serás libre. Es una manera de entenderlo, así lo planteaba Kant, que era muy... Kant era un tipo interesante, ¿no? Él nació en 1724 y nace en 1804, en la ciudad de Königsberg, por eso se le llama el filósofo de Königsberg, actualmente Kaliningrado, Rusia. Era muy correctito. ¿Ustedes han visto Los Simpson? ¿Saben quién es Ned Flanders, mis queridos alumnos? Ned Flanders, sí, dice Miguel, qué bueno. Es el vecino de Homero Simpson y es un tipo muy correcto. ¿Sabes que más o menos así era Kant? Kant era súper meticuloso, toda la vida se portaba bien, murió a los 80 años, cuentan sus historiadores que murió casto. Así se murió virgen el buen Kant a los 80 años, todos los días hacía lo mismo, todos los días. La gente cuando no sabía qué hora era, miraban a Kant para saber qué hora era. Como Kant todos los días hacía lo mismo, la gente decía, mira, ahí está Kant entrando por la plaza. Son las 5:10 de la tarde. Porque todos los días hacía lo mismo. Kant servía como reloj. Su mamá y su papá eran unos fanáticos religiosos que le inculcaron esto de la meticulosidad. Es bueno, él estudió filosofía y era profesor de filosofía. Nunca, casi nunca salió de Königsberg porque ya murió como buen filósofo demente, ¿no? Lamentablemente, pero en Kant se reconoce mucho de lo que es los grandes aportes filosóficos a las bases del estudio de la ética y la moral, ¿no? Estas máximas que nos dicen que no hagamos al otro lo que no querramos que nos hagan a nosotros, una manera de entenderlo, ¿no? Obra de tal manera que quieras que tu comportamiento se convierta en una ley universal, podría decir él. El buen Immanuel Kant, ¿ok? Dentro de lo que es la moral existen algunos componentes, ¿no? La persona moral, la persona amoral, el inmoral, la responsabilidad moral, la libertad moral, en fin. Todo eso imagino que ya lo manejas. Entonces, me gustaría meterme de lleno a ver las preguntas contigo, porque tengo una pregunta de examen que quiero compartirla contigo y no sé si hacerla, sí, mejor la hago ahora porque si no, por ahí que me olvido, me paro olvidando. Es una pregunta de examen de admisión de San Marco. Y ahí te va la pregunta. Vean el chat. Dice, Howard Gardner definió la inteligencia como la capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en diferentes espacios sociales. De acuerdo con esta idea, señale la alternativa correcta. Y ahí les pongo las alternativas. Ahora que estamos con esto de la inteligencia fresquito, yo creo que ustedes no van a tener problema en resolverla. ¿Cuál crees que es la clave? A ver, mi querido amigo. Vamos, un minuto para ver la clave.
Víctor ha puesto un tiranosaurio Rex. Todavía no entiendo bien qué significa ese tiranosaurio, mi estimado amigo. Ah, D de Dina. Ah, de dinosauria. ¿Qué dice la D de Dina? Sus estudios amplían el campo del concepto de inteligencia más allá del campo académico. ¿Qué dice el resto? ¿Qué dice esa multitud enardecida? ¿Acaso marcarían la misma respuesta? ¿Qué dice el resto? A ver. La C, dice Deina. Es falso afirmar que la adquisición intelectual... Es falso afirmar, espérate, que la adquisición intelectual, ¿qué dice? Tenga, es que no me permite ver el chat ahora, voy a leerlo desde la, a ver, ya dice. La C, es falso afirmar que la adquisición intelectual tenga alguna relación de causalidad con aspectos genéticos. Entiendo, pero yo no entiendo de dónde podríamos relacionarlo con el texto, porque dice, de acuerdo con esta idea, pero no sé si eso tiene que ver algo con el texto, mi estimada Deina, porque te dice ahí, ¿no? De acuerdo con esta idea, pero no, yo la verdad la C no la marcaría Deina, no tiene nada que ver con lo que ha propuesto ahí Garner. No se olviden de eso, ¿eh? A veces las claves están orientadas a darte una... Te pueden poner en una alternativa 2 más 2 igual 4, y no porque sea verdad, es la respuesta correcta, ojo, tienen que tener mucho cuidado. La respuesta correcta, mis queridos alumnos, es la letra D. Y me alegra mucho los que hayan podido marcar la letra D. Primero porque tiene que ver con el tema y segundo porque hay que tomar decisión. Y eso significa que han podido ver que es la clave correcta. Así que me alegra. Pero no te vayas a ir de este mundo tan pronto sin saborear otra pregunta. Vean ahí. Dice, ante el incremento de problemas de ansiedad, depresión, problemas de violencia, consumo de drogas y trastornos de conducta alimentaria en los escolares, los profesores han considerado incluir en sus sesiones de aprendizaje talleres sobre educación emocional, con el fin de promover en sus alumnos habilidades cognitivas y capacidades emocionales que les permitan un aprendizaje autónomo y el manejo de las diversas situaciones y problemas que enfrentan. Con esto buscan favorecer en ellos, y ahí te doy las claves. Agárrate. Pregunta de examen, ¿eh? ¿Cuál crees que es la clave? Qué bonito, una tanda de preguntas sorpresa, porque yo sé que a veces algunos de ustedes hacen las preguntas desde el día anterior. Ah, pero ahora los quiero ver. Estas dos preguntas que les he mandado han sido preguntas de examen de admisión. Esa es la idea. Euclides, todo dice, respuesta correcta, muchachos. El desarrollo del autoconocimiento que les permitan conocer y manejar sus emociones. Profesor, esta pregunta estaba muy fácil. Para que veas, qué fácil es una pregunta de examen de admisión cuando recién has repasado el tema, ¿no? Ahora lo acabamos de ver, claro. Qué fácil es una pregunta de examen de admisión cuando estoy tranquilo, cuando estoy en mi casa. En realidad así es el examen de admisión, solo que cuando estamos allá lo vemos todo como recontra complicado, ponemos cara de serio. Pero el examen es fácil, chicos. ¿El truco cuál es? Como dice este mismo texto, maneja tus emociones. Maneja tus emociones, tranquilo.
Profe, pero yo soy muy nervioso. Entonces, trabaja desde la prevención. Conversa a las personas cómo te sientes, a tu amigo, a tu mejor amiga, a tu mamá, a tu familia, a tu pareja. Me da nervios y me da ataque de risa, dice Miguel. Bueno, hazte ver, Miguel, porque si sigues así no vas a ingresar. Pues tienes que trabajar, ¿no? ¿No? ¿Cómo te va a dar un ataque de risa y nervios? No estás preparado para la vida. No, 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 no. A la universidad tiene que ir. El examen de admisión es un filtro que me permite saber quién tiene los conocimientos mínimos para la vida universitaria y quién a la vez tiene el manejo emocional como para algún día ser un profesional. Pero si le doy un examen a un muchacho que postula medicina humana, mire el examen y se desmaya, no quiero ni pensar cuando tenga que darle una noticia a una familia de que un familiar ha muerto. No, 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 no. O cuando vea a un muerto ahí en el anfiteatro ahí de anatomía en San Fernando, se muere. No, no, ese muchacho no está preparado. Entonces hay que preparar. Pero no le podemos dejar la preparación al tiempo, ni del Espíritu Santo. Trabajemos. Se puede trabajar las emociones, profe, pero si ahí mismo lo dice la pregunta, ¿no? Sesiones de aprendizaje, talleres sobre educación emocional, claro que sí. Que no te van a hacer, el taller no te va a hacer que tú te sientas libre, así, no. El taller te va a decir cuáles son los tips o herramientas para poner en práctica en tu vida. ¿Ok? Ya, listo, ya pasó. ¿Qué dice ahí? Ya. Listo, muchachos. Pregunta. Em, ¿Se ve lo que estoy compartiendo? No me mientas, ¿eh? Yujú. Miguel ya puso. Sí. Ya, listo. Entonces vamos a comenzar. Recuerden que lo que vamos a ver ahora son 8 de psicología y 7 de filo. Comenzamos ahora mismo, right now. Uy, qué bonita pregunta. En una conferencia universitaria sobre biología molecular, la doctora Lazo demuestra su conocimiento sobre el tema, respondiendo hábilmente las interrogantes de los participantes e incluso de otros conferencistas. De acuerdo con la teoría de Raymond Cattell, en este ejemplo se evidencia el uso de la inteligencia. Lúcete. Por un momento pensé que era una pregunta fácil, pero primero veo que hay pocas respuestas. Además, veo que hay respuestas mm, diferentes. A ver, primero, si estamos hablando de Cattell, ojo chicos, si estamos hablando de Cattell, estamos hablando de una propuesta que solo tiene dos inteligencias. Si hablamos de Gardner, hay solo tres tipos, así que acá solo hay dos, o mamá o papá. Listo. De acuerdo con la teoría de Raymond Cattell, este ejemplo se evidencia el uso de... La respuesta correcta es cristalizada. Te explico por qué, mi estimado o estimada Silva. Porque la inteligencia cristalizada es la que se vincula a conocimientos adquiridos durante el proceso de educación, o sea, datos, información. Yo me imagino que si esta doctora Lazo es justamente doctora en biología molecular es porque debe haber hecho una carrera, una maestría y un doctorado. Y tiene un montón de conocimientos sobre el tema. Es más, ahí lo dicen. Y me imagino que donde dice respondiendo hábilmente las preguntas de los participantes, yo imagino que los participantes, de repente ustedes también lo han entendido así, le están haciendo preguntas sobre biología molecular, ¿no? No quiero creer que le están preguntando cuál es su chocolate favorito, si tiene novio,
de qué equipo es hincha. No, las interrogantes que debe estar absolviendo deben ser con respecto a biología molecular. Y producto de ello, entonces solamente puedo pensar que es inteligencia cristalizada. La respuesta correcta, vamos a ponerlo en el chat, es la B. Y quiero ponerlo de una vez porque les voy a hacer otra pregunta, aprovechando que tengo esta acá, porque hay que sacarle el jugo a todo. Si tenemos el mismo enunciado, pero cambiamos la última oración y dice, de acuerdo a la teoría de Robert Stenberg, en este ejemplo se evidencia el uso de la inteligencia. ¿Cuál? No, no hay, bueno, ¿cuál sería? Primero vamos con la pregunta que les he hecho y después vamos con la... Víctor dice la analítica, Miguel dice claro, si te hubieran preguntado con respecto a Robert Stenberg plantea y llama inteligencia analítica o componencial a la que son conocimientos académicos. Acuérdate, analítica, académicos, los dos con A, ¿ok? Así que sí, sería Stenberg. Volvamos a la pregunta original. Dice, ¿no? De acuerdo a la teoría de Cattell, este ejemplo sería cristalizado. Silva me pregunta, ¿cristalizada no es la relacionada con las experiencias de la vida? Sí, mi querido o mi querida Silva, pero se refiere a las experiencias adquiridas a lo largo del proceso del crecimiento y sobre todo crecimiento académico o crecimiento o experiencias vinculadas a que te puedan enseñar algo. No se refiere a experiencia de cuántos novios tuviste o cuántas novias tuviste, no. Se refiere a otro tipo de experiencias, más académicas, perdón. ¿Ok? Ya, máquina, ya se me... Ya. Por eso es que a ese tipo, estamos hablando de tema de inteligencia, no estamos hablando a memoria, porque si fuéramos memoria, experiencia sería episódica, ¿no? Pero aquí lo que se refiere es a, para decirlo así, lo académico, ¿no? A ese tipo. La inteligencia cristalizada son experiencias académicas, ¿no? Lo que hace que el viejo sepa, el viejo, un hombre de 70 años, tú hazle caso, ¿por qué? Porque él sabe, tiene experiencia. Pero no se refiere a experiencia de 100 historias, que también las tiene, ojo, sin experiencia en conocimiento de cosas que ha aprendido viviendo. A ese tipo de inteligencia se refiere. Ya, bueno, no está mal. Vamos a ver la siguiente, que también es provocadora la pregunta 2. Un danzante de tijeras se caracteriza por realizar movimientos de muchas exigencias físicas y casi acrobáticas, realizándolos siempre al compás de la música. En esta danza, la fuerza y el equilibrio son una constante. De acuerdo con Howard Gardner, en este ejemplo, un danzante de tijeras exhibe una inteligencia, piensa bien y dame una respuesta. Ya va apareciendo una, otra respuesta. ¿Qué dice esa multitud enardecida? A ver, uno, dos, tres han marcado la letra A, sinestésica. Bien, esa es la respuesta. La verdad, sí, esa es la respuesta. Si hubiera dicho sinestésica o kinestésica, igual, ¿ya? O corporal también se le puede decir, ya no hay problema. Ahora, solo quiero aprovechar y hacerles una pregunta.
Si no estuviera kinestésica o corporal, ¿por cuál la reemplazarías? No de las que están ahí necesariamente, pero ¿qué otra inteligencia te parece, según Gardner, que tiene este señor? ¿Qué otra inteligencia? Dímelo. No, no, intrapersonal, un poco de repente, ¿no? Si se compromete con él mismo para practicar, pero sería muy forzado. Hay una que es más evidente, mi querido Miguel. Musical, muy bien, Xiomara, muy bien, Luis. Musical, te dice ahí, ¿no? Realizándolo siempre al compás de la música. Inteligencia musical también debe tener este tipo. Claro, pues. Los bailarines, sobre todo los buenos bailarines, tienen inteligencia sinestesia corporal, pero sin duda deben tener inteligencia musical porque la deben procesar chévere. Yo pensé que era con una respuesta. No, por eso dije, no, no necesariamente con una de las respuestas. Inteligencia musical también yo me animaría a decir que tiene este buen danzante. Ahora, alguien me podría decir, profesor, también podría hacer visoespacial si es que baila en un espacio reducido, hace y no choca a los demás. Ya, sí, sería más forzado, ¿no? Pero musical tiene relación. O sea, ya saben, la 2 vamos a ponerlo ahí en el chat, la 2 es la A en este caso. Vamos con la siguiente. Identifique los ejemplos que corresponden con los tipos de inteligencia propuestos por Howard Gardner, ¿no? Hemos visto una pregunta muy parecida hace un rato, ¿ya? Hay cuatro inteligencias: intrapersonal, lingüística, espacial y musical. Vamos con la letra A. Ustedes me dicen qué número en romano es. A. Belén es una competente traductora de idiomas. Ay, ay, ay. Creo que de esto lo hemos hasta conversado. ¿Qué número en romano sería? Deina me dice, Belén, traductora de idiomas, 2, lingüística. Perfecto, pienso igual que usted. Siguiente. Carlos, ya desde niño, exhibe que será un percusionista exitoso. ¿Cuál crees que es la clave? Por ahí dicen intrapersonal, dice Deina. Miguel dice musical. Deina dice, no. ¿Qué pasó, Deina? ¿De qué te arrepientes? ¿No? Entonces, ¿cuál es la clave, Deina? ¿Ya fue? No entiendo. Deina dice, no, pero musical. Ah, ya, bueno. Sí, pues no, te apresuraste. Por favor, no se apresuren, no sean precoces. Sí, la B es musical. Vamos ahí. Después, Mario es arquitecto y diseña la maqueta de un coliseo. La C sería ¿cuál? La 3 dicen ahí, Angelita Maradi. Muy bien, claro. No, que no se olviden que un arquitecto también la rompe en números, ¿ah? Por si acaso, la gente cree que el arquitecto solamente dibuja y digo, no, los arquitectos también la rompen en números, chicos, ¿eh? Moscas, pudo haber dicho también un arquitecto y hace planos, todo, también números, ¿ah? D. Liz le gusta practicar todo tipo de deportes, pero es consciente de sus limitaciones. Qué bueno. No se refiere a inteligencia seguramente sinestésica corporal, ¿no? Sino se refiere a que ella es consciente, tiene autoconocimiento, autoaceptación. Profesor, esto es intrapersonal, me gusta mucho. Uno de, por favor, no sé quién está llevando el conteo, lúcete, ¿cuál es la clave? Lo puse ahí en el chat. La 3 es la A. Una pregunta muy bonita, muy sabrosa. Vamos con la que sigue. Estamos así, on fire. Ajá. Identifique la alternativa que relaciona correctamente las etapas de la inteligencia según Piaget con sus respectivas características. Nos han puesto ahí sensorio motriz, preoperacional, operaciones concretas y formales. Vamos con calma. Tú me vas a decir, yo te digo, yo te leo las alternativas de la A a la D y tú me dices su número en romano. Vamos a ir. La cantidad de agua en un vaso no está asociada necesariamente con la forma de este. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es el número en romano? ¿Quién me dice? ¿Parecía más fácil acaso?
Por ahí me dicen 3, por ahí me dicen el 1. No, no, dice Luis. O sí, sí. La cantidad de agua en un vaso no está asociada necesariamente con la forma. ¿Por qué no, Luis? O sí, sí. La 3. Miguel, me dice la sensorio motriz. La respuesta correcta para la A, bueno, sería la 3, mi querido Miguel. Caíste como una mansa paloma. Claro, porque la cantidad de agua es saber que a pesar que la materia puede cambiar de apariencia porque lo paso de un vaso largo a un vaso ancho, la cantidad no está asociada necesariamente a la forma del vaso, sino la cantidad es la cantidad y punto. Ah, ya. Y eso se adquiere en la etapa de las operaciones concretas, ¿vale? Pero no te preocupes porque yo te dije que eso lo íbamos a desmenuzar la próxima semana. Pero quería ver cómo iban esos conocimientos. B. Se exhibe un pensamiento hipotético. El adolescente, ¿no? Esto sería en la etapa de las operaciones formales, profesor. La B es la 4. Vamos bien. C. Hay un incremento del lenguaje expresivo. Mm, Dos, dice, ¿no? El preoperatorio, ya. Los objetos existen aunque salgan del campo visual. Ah, esto es un logro que consigue el infante ¿en qué etapa? Sensorio motriz, muy bien. Ahora, a este logro de poder entender, comprender que los objetos sí existen o siguen existiendo a pesar de haber salido de mi campo visual, ¿cómo se llama este logro? ¿Quién me dice? ¿Cómo se llama? No me lo están diciendo. Me estoy poniendo nervioso. ¿Cómo se llama este logro cognitivo en la etapa sensorio-motriz por la cual el niño entiende que los objetos siguen existiendo a pesar que no los ve? Me estoy hiperventilando. Permanencia del objeto, muy bien, me han hecho inmensamente feliz. Excelente. Ahora, pero ya con tantas palabras ya me olvidé. ¿Cuál es la clave de la 4, chicos? Muy bien, menos mal que tengo mis asistentes. 4, E de enamorado. ¿Ok? Por favor, la 4 la E. Muy bien. Vamos con la 5. Relacione el ejemplo con el tipo de inteligencia de la teoría triárquica de Stenberg. Qué sabroso. A ver, tú me dices, bueno, están las tres inteligencias y ahí están los ejemplos. Vamos a ver. Tú me dices qué inteligencia es ya. Ante la ausencia de un papel, escribe el número telefónico sobre su brazo. ¿Qué tipo de inteligencia crees que es esta? Profe, la inteligencia práctica, dicen ahí. Están en lo cierto. Ustedes sí que saben, ¿eh? Claro que sí, es la C. A ver, 2. Comienza el examen por el curso de anatomía, que es el que más domina. ¿Cuál será la clave de la 2? Bueno, ¿cuál es la relación de la 2? Claro, muy bien. Analítica o componencial, que es la académica. Muy bien. Solamente me queda decir que la 3 dice, Energizer lanzó al mercado un celular cuya batería se carga cada 50 días. Ojalá fuera eso así, ¿no? ¿Cuál es la clave? La 3 sería con la B. Entonces, mi querido amigo, sería 1C, 2B, 3A. ¿Cuál es la clave, por favor? Lúcete. Ya lo puse en el chat para que mi asistente lo tenga. La 5 es la A de amor. Esta pregunta estuvo medianamente sencilla. Vamos a ver. Uy, sabrosísima pregunta, pero ojo, no es fácil esta. El neurólogo y científico español Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel de Medicina y Fisiología del año 1906, anota, desde muy joven presentó una habilidad para identificar tipos de aves. Incluso los podía dibujar de memoria.
De acuerdo con la teoría de Gardner, en este caso se evidencia la puesta en práctica de la inteligencia. Lúcete, pero por favor léelo con cuidado, que es una pregunta tricky. Veamos, porque hay variadas respuestas. Me han marcado la A, la B, la C. A ver, Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel, como les dije, de Fisiología y Medicina 1906 y uno de los científicos españoles más grandes de la historia, ¿no? Que ustedes conocen su trabajo con respecto a todo el campo de las neuronas, la neurología en sí, un genio, ¿no? Sin duda podríamos decir que tiene una inteligencia naturalista, que esa es la clave. Muy bien, esa es la clave, chicos, ya, lo que ha marcado la mayoría. Pero alguien ha marcado también otra alternativa. Imagínense que te dicen, aparte de la inteligencia naturalista, aparte, ¿qué otra inteligencia crees que tiene Santiago Ramón y Cajal? ¿Cuál podría ser la clave si no fuera la C? Ojo, la 6 es la C. Ya la puse en el chat, no hay ni vuelta que darle. Pero ¿cuál sería la otra clave? La B. ¿Por qué? Profesor, entiendo que la B espacial se refiere a visoespacial. ¿Y cuál sería la pista que te hace pensar que Santiago Ramón y Cajal tenía inteligencia visoespacial? Dímelo, por favor. ¿Y por qué marcarías espacial? ¿Por qué podría ser la segunda mejor opción espacial? Dímelo, por favor, hazme feliz. Porque si has puesto ahí tú, Angelita B, Deina B, es por algo. ¿Por qué? ¿Qué te invita a pensar que es inteligencia? ¿O es por descarte? Identificar, a ver. No tanto, no es por identificar. El que tiene inteligencia visoespacial es hábil para qué? ¿Para observar el entorno? Sí, puede ser un tanto. Pero ¿saben qué palabrita? Acá dice dibujar. Y las personas que tienen inteligencia visoespacial son hábiles para el dibujo, el diseño y la decoración. Y acá te dicen que él podía incluso dibujar de memoria. Esa era la otra pista. Y además yo te dije, ¿no? Leonardo da Vinci, Rafael, son grandes ejemplos de personajes con inteligencia visoespacial, porque eran buenos pintores, más allá de escultores. Los pintores, los escultores tienen buena inteligencia visoespacial, mi querido amigo. ¿Ok? O sea, la clave ya sabemos que es la C, pero la B no está fea. Obviamente hubiéramos descartado la E de enamorado, la D de deudas y la A de amor, porque no tienen que ver con inteligencias de Gardner. O sea que si no era la C, era la B de bullying, mis queridos alumnos. ¿Ok? Vamos al siguiente. Miyoshi ha sido designada delegada de su salón porque es capaz de comprender e interpretar los diferentes estados emocionales de sus amigos para darles una adecuada orientación. Podemos afirmar que presenta el rasgo de la inteligencia emocional denominada, bonita pregunta,
¿Cuál crees que es la clave? 7. Bueno, parece que está fácil, ¿no? La D de deuda, empatía. ¿Me escuchan, chicos? Seguí a escuchar porque mi computadora dice que mi volumen está un poco raro. ¿Pero ustedes me escuchan? Perfecto, me asusté. Sí, esta pregunta estaba un poquito fácil, por decirlo menos, ¿no? Profe, no puede ser simpatía, pues. Pero ¿saben qué? Yo les cuento algo. Sí existe la posibilidad que un alumno marque simpatía, pero no porque la palabra simpatía sea la correcta o esté relacionada o que sea, bueno, ser simpático o caer simpático, sino que hay alumnos que leen tan rápido, leen ahí, se termina empatía, ya lo marco pensando que es empatía. Aunque no lo crean, existen distractores visuales también. Existen distractores visuales que ponen una palabra similar para que la gente caiga. ¿Cuántas veces alumnos han caído por marcar hipotálamo a pesar que quisieron marcar hipocampo? Uf, uf. Así que no caigas. Pero bueno, no han caído ustedes. Es empatía. Muy bien, la pregunta en sí estaba fácil. Bueno, vamos a poner ahí 7D. Excelente. 8. Dice así. Su desempeño como ajedrecista experimentado era incuestionable. Su nivel de conocimiento del juego era notable independiente, independientemente del retador y el grado de dificultad de la jugada de este. Cuando se enteró que su país entró en guerra, comenzó a perder en los torneos. Ante esto, su esposa comentaba que había perdido el interés por el juego. De acuerdo con la teoría de Charles Spearman, en este ejemplo se evidencia fundamentalmente la acción del factor que él denominó, ¿cómo denominó este factor a lo que está pasando con este muchacho? Lúcete con la 8. Por el amor de Dios. Veo algunas respuestas que me alegran, pero también veo a mi amigo Miguel decir, factor W, ¿qué era? Miguel, seguramente en el momento que lo expliqué te habías ido a comprar una hamburguesa con huevo. Es más, ¿qué significa la palabra W para aquellos que estuvieron atentos a la clase? ¿Alguien me puede decir? Voluntad, muy bien, Víctor. ¿Y en inglés? Porque si es W es por algo. Ahí lo puse en el chat para que no sufra nadie. Mira, mi querido Miguelón, si Víctor lo sabe es porque justamente lo dije en clase. Te fuiste a comer una gaseosa Inca Kola helada, seguro. Pero sí, sí lo explicamos en clase, pero no te preocupes porque yo llegué para eso a tu vida. Mira, Gardner explicó que existe un factor que no es fácil de medir matemáticamente, que es el factor W o will, que significa voluntad. Antes San Marcos, vamos a decirlo así, en su temario, lo mencionaba. Decía, hablaba del factor G, que es el factor general, los factores S o específicos y el factor W. Pero San Marcos ya no lo considera fuera, como un factor externo, sino un factor
dentro del factor G, que es un factor que no se puede medir así nomás, porque medir la voluntad o cuantificarla no es tan sencillo. Pero si tú revisas separatas de la presa San Marcos de hace 3 4 años, vas a ver que ahí se hablaba del factor W. Ya no. Ya San Marcos quizás no te pregunte, pero esta pregunta es necesaria para que sepas que si revisas una separata, porque yo sé que ustedes son académicamente muy competitivos, si revisas una separata o un banco de preguntas, digamos, un tanto antiguos, y encuentras el factor W, es el factor will o voluntad, que es justamente lo que ha sido afectado aquí, ¿no? Porque se ve que este ajedrecista no es que algo haya decaído en él, ¿no? Sino que básicamente es la voluntad, porque se ha enterado que su país está en guerra, está desmotivado. ¿Ok? Will, voluntad, la letra E de enamorado. Ok, vamos con la siguiente. ¡Epa! Texto sabroso de minuto y medio. Lo bueno es que es muy sencillo. Minuto y medio y después 30 segundos más para ver la clave. Y yo cuando vea que ya hay claves en el chat es porque ya terminaron de leer. Comenzamos ahora, right now. Todavía no aparecen claves. Me imagino que está difícil el ítem. La lectura. A ver, confíen. ¿Cuál creen que puede ser la clave? Xiomarita dice la B con fe, o sea, la B con hierro. Muy bien. Víctor dice B como, como preguntando y con carita chueca. Luis Castillo, seguro de sí mismo, dice la B. Ángela, la B. Pues mis queridos alumnos, esa es la respuesta correcta, la B de bullying. Construir, a ver, ¿no? Dice, a juicio de la autora, una vez que los buenos servicios de la religión y Dios han perdido trascendencia, se hace necesario construir un horizonte moral que dé sentido a todo ámbito de la vida. ¿Cómo podemos educar a niños para que se porten bien si no le meto el chantaje de que el diablo se lo va a llevar? Un horizonte moral nuevo. ¿Se puede? Sí se puede. Y hay cursos que brindan algunos centros filosóficos como sobre cómo educar sin chantajear con el castigo del infierno. ¿Se puede? Sí se puede. Muy bien. Entonces, la 9 es la
B de bullying. Creo que, no me acuerdo si en la 8 puse en el chat, pero ya. Vamos con la 10. Ay, ay, ay. Dice, a propósito del famoso dilema hipotético en el que se debe elegir entre hacer pasar un tren o por un riel con una persona o por uno con cinco. Un profesor de ética observa que es imposible tomar una decisión sin saber quiénes son estas personas. Por lo tanto, este profesor concluye que no es posible decidir sobre la base del número de personas a las que afecta. Eso es lo que concluye el profesor. En este sentido, se puede afirmar que el profesor está poniendo en cuestión el criterio al cuestionar el criterio de que no tiene que ser por mayoría. ¿Estaría criticando el criterio de quién? Anímense, van apareciendo algunas respuestas. Y de ahí ha dicho, bueno, ha dado una clave. Bueno, Miguel se une a las respuestas y dice, ¿no? En ese sentido, se puede afirmar que el profesor está poniendo en cuestión el criterio utilitarista de John Stuart Mill. Muy bien. ¿Se te ocurre algún personaje que también sea utilitarista aparte de John Stuart Mill? Tranquilamente pudieron haber puesto el criterio utilitarista de Jeremy Bentham también. Ahora, tienen claro cuál es el criterio utilitarista, ¿verdad? ¿Alguien aquí no lo sabe como para explicarlo rápidamente? Dígalo con confianza. Pero si es que ya lo tienen claro, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Está todo claro? Mm. Víctor parece que está sorprendido. Bueno, entonces pasamos a la siguiente pregunta, ¿no? Acá es la 10, vamos a poner ahí en el chat. Es la E de enamorado. Muy bien. Vamos con la que sigue. Tranquilo, Víctor. Tras ser asaltada y sufrir el robo de su teléfono, Valeria llega a la conclusión que lo bueno y lo malo no se comprende a través del uso de la razón. Simplemente sucede que cuando alguien sufre maldad o alguien sufre la maldad, o sea, la ausencia del bien de otra persona, la capta directa y rápidamente, sin necesidad de realizar una deducción. Qué buena. El punto de vista de Valeria coincide principalmente con la propuesta ética. Qué buena pregunta. ¿Quién me dice cuál es la clave? Máquina. Me gusta mucho lo que pone Víctor, pero yo necesito la respuesta. Víctor y Miguelón ya se animaron a dar algunas claves. Puede ser la correcta, puede ser que no.
A ver, es cierto. La clave correcta es la A. El punto de vista de Valeria coincide principalmente con la propuesta ética de George Moore. ¿Cómo se llama la propuesta ética de George Moore? Intuicionismo moral. ¿Y qué sostiene dicha propuesta? Que las nociones de lo que es lo bueno, lo malo, lo correcto, en sí mismas no son fáciles de definir. Es más, son indefinibles. Y básicamente se capta por medio de la intuición moral, lo que es, lo que sería esto, ¿no? Lo que serían los conceptos o razonamientos vinculados a lo que es lo bueno, lo correcto, lo mal. Eso se llama intuicionismo moral y lo propuso George Moore y lo han seguido otros como Pichard y Ross. Muy bien los que marcaron la letra A en la 11. Vamos a ponerlo en el chat 11A. Ahí mi asistente está anotando todo, tranquilos. 12, sabroso. Sin embargo, el ser humano no es tan enteramente animal como para resultarle indiferente cuanto le diga la razón por sí misma y utilizar ésta simplemente como un instrumento para satisfacer su menesterosidad en cuanto ser sensible. El ser humano necesita la razón para tener presente a cada momento su provecho y su perjuicio, pero la tiene además para una misión más alta, consistente no solo en reflexionar también acerca de lo que sea bueno o malo en sí, sino sí mismo para distinguir por completo este juicio respecto de aquel otro y convertirlo en la suprema condición de su obrar. Santa Madre de Dios. Ese es el bueno de Kant, ¿no? 12 dice, en el pasaje anterior, Kant está resaltando el uso de la razón. ¿Cuál crees que es la clave, mi querido amigo? Ahí Miguelito se manda con una clave. No es la D. Aquí no trata de hablar Kant sobre el placer y lo perjudicial. No, no es la D. No es lo que intenta. No, es más, creo que no habla de placer en todo, ni nada relacionado puntualmente. Por ahí ya van apareciendo otras claves, están un poco más claros, dicen C, 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 y hay una lluvia. La respuesta correcta es, en el pasaje anterior, Kant está resaltando el uso de la razón para diferenciar juicios y así seguir, perdón, y así regir sus acciones de cada día. La respuesta correcta es la C. Muy bien, lo estoy poniendo ahí en el chat. No se preocupen. 12, la C. Muy bien. Vamos con la que sigue. Ajá, Emanuel. Bien, se han robado el nombre de Kant justo para la pregunta 13. Vamos a ver. Pero este no es Kant, ¿ah? Por si acaso, este es otro. Emanuel considera que si aceptamos que una persona es libre para decidir y realizar diversas acciones en su vida familiar y social, entonces esa persona es la única que puede dar cuenta sobre lo que ha realizado. En términos de Agustín de Hipona, este hecho permite que la persona, interesante, ¿cuál creen que es la clave de la 13? Veamos. Uno, dos, me pregunto, ¿tan difícil estaba?
Nadie más, nadie menos. Profe, ¿por qué no la...? Ojo, yo no he dicho que no sea la A, mi querido Miguel. Yo no he dicho que no sea la A. ¿Por qué me preguntas por qué no la A? De frente me acuchillan sin saber cuál es la clave. Yo no he dicho. Ya, pues la A, dice Miguel. Muy bien. Ha dado con la pregunta y la respuesta incorrecta. No es la A. Profe, se burla de mí. No, 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 sino que yo todavía no había dicho que era la A. Pero ¿por qué no es la A? Porque más bien que una persona haga solo lo que se le da la gana, o sea, libre albedrío, está en contra de decir que carezca de libre albedrío. En términos de Agustín de Hipona, este hecho permite que la persona tenga libre albedrío, más bien. O sea, que tú seas libre de decidir y realizar, más bien esto está en correspondencia. No, nada de humillar. ¿Por qué es tan dura ir ahí? No, no, no. Simplemente que yo todavía no había dicho que no sea la A. La respuesta correcta es la E. O sea, Emanuel tiene libre albedrío. Pero ojo, ¿qué te dice tu Diosito? Que si tú eres libre albedrío, después tienes que hacerte responsable. Es como que te digo, ya, ¿quieres sacar una tarjeta del banco? Ya, bacán, pero después págala, ¿eh? La libertad conlleva inexorablemente a la responsabilidad, a nivel financiero y a nivel moral. La respuesta es la E de enamorado. No reniegues, por favor, mi estimado Miguel. Ahí he puesto 13E. 14. Uy, qué rico, una lectura. Yo lo leo, por favor. Por tanto, la felicidad no está en la diversión, pues sería absurdo que el fin del hombre fuera la diversión, y que el hombre se afanara y padeciera toda la vida por causa de la diversión. Pues todas las cosas, por así decir, las elegimos por causa de otras, excepto la felicidad, ya que ella misma es el fin. Ocuparse y trabajar por causa de la diversión parece necio y muy pueril. De ahí me dicen que es pueril, ¿eh? En cambio, divertirse para afanarse después parece estar bien, porque la diversión es como un descanso, y como los hombres no pueden estar trabajando continuamente, necesitan descanso. Ética a Nicómaco. Pueril, ¿qué significaba? Pues infantil. ¿Y quién es Nicómaco? El hijo de Aristóteles. Creo que el papá también se llamaba Nicómaco. Bueno. 14. En estas líneas, Aristóteles conceptúa que la diferencia entre la diversión y la felicidad radica en que esta, ¿cuál es la clave? Cuando se refieren a esta, se refiere a la última, no a la diversión, sino a la felicidad. Si hubiera dicho aquella, se refería a la diversión, pero en este caso, esta es felicidad. ¿Cuál es la clave de la 14? Víctor dice la D, Araída D y Semara la D. Muchachos, muchachos, muchachas, esa es la clave. La 14 es la D de diversión. La D de diversión. Muy bien, me parece perfecto. Vamos con la 15. Estamos muy bien, ¿eh? Yo lo leo. La segunda tesis es esta. Una acción por deber tiene su valor moral no en el propósito que debe ser alcanzado gracias a ella, sino en la máxima que decidió tal acción. Por lo tanto, no depende de la realidad del objeto de la acción, sino simplemente del principio de querer según el cual ha sucedido tal acción, sin atender a objeto alguno de la capacidad desiderativa. Profe, ¿qué significa desiderativo? Que implica deseo. Esto sacado de Immanuel Kant, Fundamentación para una metafísica de las costumbres. Válgame Dios. Respiramos y decimos 15. La explicación de Kant sirve para comprender que un acto humano tiene valor moral a partir de, lee con calma y dime cuál creéis que es la clave.
Me están mandando mensajes por interno. Y eso no es lo que... En eso no quedamos. No me manden mensajes por internos. Todo al grupo en general. Por ahí Xiomara dice la E. Por ahí también han dicho la B. La explicación de Kant sirve para comprender que un acto humano tiene valor moral a partir del propósito perseguido. No, eso no es la clave. Si yo quiero, no sé, sentir placer y realizo algo por el mismo propósito de sentir placer, pues esto es todo lo contrario a lo que Kant plantea. Yo no debo hacer lo que yo quiero, yo debo hacer lo que yo debo. Así que la B de bullying no es la respuesta. La respuesta es la E de enamorado. Un acto humano tiene valor moral a partir de los principios que lo justifican. Ah, y los principios deben ser, obviamente, principios éticos y morales. Esa es la respuesta 15, lo pongo en el chat. ¿Mi asistente pondrá todas las claves o ya mi asistente está durmiendo? Bueno, no lo sé, pero mis queridos alumnos, ahí está mi asistente. Miguelito, hazme acordar que te mereces un premio. Gracias, chicos, por su atención. No, 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 no. Solamente estaba lanzando hipótesis, porque tengo pensamiento hipotético. ¿Ok? Gracias, chicos. Nos estamos viendo la próxima semana, ¿ya? Pórtense bien y no hagan nada que yo no haría, porque no sería correcto eso, ¿ya? Nos estamos viendo pronto, pronto. Anoten las claves, por favor, que están ahí todas, ¿eh? Tengo asistente. ¡Chao!